Mateo 28, 18 al 20, y dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, en esta mañana voy a continuar con el tema del bautismo que iniciamos el domingo anterior, y estuvimos hablando, por ejemplo, el domingo, de la importancia del bautismo, lo que significa el bautismo cristiano, y por qué razón la iglesia cristiana, hermanos, tiene que practicar el bautismo. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que Cristo lo mandó. No hay otra razón. No es que algún líder de la iglesia lo diseñó. No es que es la voluntad de los líderes de la iglesia bautizar a las personas por el simple gusto de hacerlo. No es como algunos creen, que los pastores bautizamos a personas simplemente porque queremos tener una membresía más grande, más amplia. No es así, hermanos. El bautismo no fue un diseño de los discípulos ni de ningún otro líder cristiano importante. El bautismo fue una orden directa de Cristo. El bautismo fue una orden directa de Él. Y en esos versículos claramente vemos expresado esto. El domingo anterior estuvimos hablando por cerca de 30 minutos acerca de la importancia de esta orden y de este mandato. Bien, en el día de hoy quiero enfocarme, hermanos, en explicar su significado. ¿Qué significa el bautismo? Si el bautismo es importante, si el bautismo fue mandado por Cristo, ¿cuál es su significado? ¿Qué significa? Porque en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, dos ordenanzas: la circuncisión y el Cordero Pascual o la Pascua. Y el significado de la circuncisión lo vemos establecido en el Antiguo Testamento, que la circuncisión fue una señal que Dios había mandado para que todo judío varón portara sobre su cuerpo. La circuncisión era una señal que Dios le había dado a Abraham, de la fe que Abraham había tenido en él, debido a que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y debido a que Abraham creyó a Dios, lo que Dios le había prometido, Dios le da la señal de la circuncisión. Y Dios le dice: tus hijos y los descendientes de tus hijos y todos los hijos varones que nacieran dentro de tu familia tendrán que portar esta señal, la señal de la circuncisión. Así que entendemos el significado de la circuncisión, pero ¿qué significa el bautismo? ¿Cuál es su significado? Hermanos, quiero leer lo que la Confesión de Fe de Westminster dice al respecto, porque es muy interesante. Esta definición del significado del bautismo, yo creo que es una de las definiciones más acertadas, más bíblicas que jamás alguien haya diseñado. Todos los cristianos reformados la aceptamos como una de las definiciones más bíblicas y más acertadas que se hayan escrito después de la Reforma. Fíjense bien como en el capítulo 28, inciso 1, la confesión dice: el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, instituido por Jesucristo,
no solo para admitir solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia, de su injerto en Cristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su entrega a Dios por Jesucristo para andar en novedad de vida. Este sacramento, por institución de Cristo mismo, debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. Hermanos, esta definición es completamente bíblica, totalmente bíblica. Por esa razón, todos los cristianos que se consideran reformados y creen en los principios de la Reforma Protestante, aceptamos esta definición porque es completamente bíblica. Ha sido sacada de los textos de las Escrituras. El bautismo, hermanos, es un sacramento particular del Nuevo Testamento. Es algo propio del Nuevo Testamento. No es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existía la ordenanza de la circuncisión, pero en el Nuevo Testamento es el bautismo, no la circuncisión, el bautismo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento Cristo instituye esta ordenanza. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Regenera el bautismo? No. Los cristianos evangélicos, en línea con la Reforma, hermanos, no creemos que el bautismo regenera. Rechazamos esa idea, rechazamos ese concepto, porque el bautismo en sí mismo no produce regeneración de nadie. El bautismo por sí solo no puede transformar el corazón, no puede regenerar el corazón de nadie. El bautismo no regenera a nadie. Entonces, ¿por qué bautizamos? ¿Para qué bautizamos? Bien, dice, no solo para admitir solemnemente, fíjense, en la iglesia visible a la persona bautizada. O sea que a través del bautismo en agua, hermanos, la persona es admitida a la iglesia visible como miembro de la iglesia visible. ¿Se dan cuenta? Como miembro de la iglesia visible. O sea, la implicación, hermanos, es que una persona no bautizada no puede ser miembro de la iglesia. Es sencillo. No puede ser miembro de una iglesia visible. Podrá asistir, podrá congregarse, podrá ser simpatizante, pero no puede ser miembro de la iglesia. Si no es bautizado, no puede ser miembro. Seguimos. Sino también, no solo para admitir solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea para ella un sello y un sello, para ella una señal y un sello del pacto de gracia. O sea, el bautismo es a la persona bautizada un sello y una señal del pacto de gracia. ¿Cómo podemos entender esto? La única manera de poder comprenderlo es pensando en términos de lo que era la circuncisión para los judíos en el Antiguo Testamento. La circuncisión para los judíos era el sello y la señal de que el circuncidado pertenecía al pueblo del pacto. Pertenecía al pueblo del pacto. Había pertenencia. Es más, si un gentil que no era judío deseaba ser parte del pueblo de Israel, lo primero que se hacía era circuncidarlo. Se circuncidaba a la persona y de esa manera pasaba a formar parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. La circuncisión era necesaria, absolutamente necesaria. Era un sello y una señal.
Ahora, en el Nuevo Testamento, el bautismo, hermanos, de igual manera, es un sello y una señal de que esa persona bautizada pertenece al pueblo de Dios. ¿Cómo? ¿Es realmente regenerado después que se bautiza? No, no es necesariamente regenerada la persona por medio del bautismo, pero el bautismo representa regeneración. Hermanos, el bautismo apunta a que así como el agua puesta en el cuerpo de la persona limpia de la misma manera, el Espíritu Santo limpia y regenera el corazón de esa persona que ha sido bautizada. O sea, el bautismo solamente apunta hacia algo interno, hacia algo interior. El bautismo en agua no hace nada, pero es un sello y una señal de algo que ocurre en nuestro interior, nuestro corazón, de que el Espíritu Santo que nos regenera o nos ha regenerado. Eso es todo. Ahora, si el Espíritu Santo no regenera el corazón de la persona, esa persona pues ha sido bautizada, ¿no es cierto? Pertenece a la iglesia visible, pero no le pertenece a Cristo. ¿Se dan cuenta? No le pertenece a Cristo porque su corazón que no ha sido regenerado, ha sido bautizado, y nosotros le decimos hermano, ¿no es cierto? Le decimos hermano y lo aceptamos como hermano porque ha sido bautizado, pero internamente su corazón no ha sido regenerado. Y eso es algo que nosotros, hermanos, no podemos saber infaliblemente, que él no ha sido regenerado. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Así que el bautismo muestra de manera externa lo que sucede en el corazón de la persona. Y luego, de su injerto en Cristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su entrega a Dios por Jesucristo para andar en novedad de vida. Todas estas características, hermanos, son parte del significado del bautismo. El bautismo no solamente es un sello y una señal del pacto de gracia, pero también es y apunta a que hemos sido injertados en Cristo. Hemos sido injertados en Él. Y el bautismo apunta hacia esa realidad. No solamente eso, sino también habla de que hemos sido regenerados. El bautismo nos muestra que hemos sido regenerados. Es cierto, esto no sucede en todos los bautizados, hermanos. Es una realidad que tenemos que entender. No todos los que han sido bautizados han sido regenerados o son regenerados, no todos. Es algo que tenemos que comprender también. De su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su entrega a Dios por Jesucristo para andar en novedad de vida o en una vida nueva. Por lo tanto, hermanos, todo aquel que ha sido bautizado se espera que ande en vida nueva, en novedad de vida. Pregunto en esta mañana, ¿es cierto que todos los bautizados andan de esa manera? No. Podemos ver personas que han sido bautizadas y que no andan viviendo vidas nuevas, ¿no es cierto? Viven vidas que no son nuevas y son bautizados, han sido bautizados. Bueno, así como no todos los circuncidados en el Antiguo Testamento eran parte del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Había personas, hermanos, en el Antiguo Testamento que habían sido circuncidados, como el rey Acab, por ejemplo, quien fue circuncidado también, pero que era un impío, viviendo una vida impía. Saúl, por ejemplo, quien había sido circuncidado también, y que se suponía que él debería vivir una vida en obediencia al Señor. ¿Cómo vivía Saúl, hermanos? Una vida de impío.
en desobediencia. Por lo tanto, así como en el Antiguo Testamento no todos los circuncidados vivían vidas agradables a Dios y no vivían vidas nuevas, de la misma manera, bajo el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, no todos los bautizados viven vidas nuevas. Es una realidad que tenemos que aceptar. No todos los bautizados viven vidas nuevas. Pero ese es el objetivo. Es el objetivo. Que el bautizado viva ¿en qué? En novedad de vida. Que el que ha sido bautizado en agua viva una vida nueva. Porque eso es lo que el bautismo representa, hermanos. El bautismo representa una vida nueva. Eso es lo que representa. Una vida nueva. Y todo aquel que se ha bautizado y vive vidas impías y una vida en pecado y en desobediencia, no está haciendo lo que Dios espera que esté haciendo, viviendo una vida nueva como se espera de Él. Y luego, este sacramento por institución de Cristo mismo debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. Por esa razón, el bautismo, hermanos, es algo necesario, porque mientras exista la iglesia en este mundo, existirá la necesidad de bautismo, de bautizarse. Las personas que no han venido al conocimiento de Cristo tienen que ser bautizadas, deben ser bautizadas. De lo contrario, no pueden pertenecer al pueblo de Dios, porque la única manera de pertenecer al pueblo de Dios es tener el sello, la marca, la señal de que pertenecemos al pueblo del pacto. ¿Y cuál es esa marca ahora? El bautismo. Así como en el Antiguo Testamento la circuncisión era la marca, la señal, el sello, de la misma manera en el Nuevo Testamento la marca, el sello, la señal es el bautismo. Y esa marca, ese sello, esa señal que es el bautismo, es de que ahora pertenecemos al pueblo de Dios, a la iglesia. Por lo tanto, este sacramento, hermanos, esta ordenanza es muy importante. Es cierto, no regenera a nadie y nosotros rechazamos rotundamente esa enseñanza de que hay regeneración al momento de bautizar a una persona, que hay regeneración. No es así, no hay regeneración, la persona no es regenerada. Existen muchas cosas en el bautismo, pero la regeneración no existe. Ya lo que leí, hermanos, todas esas cosas existen. Es un sello, es una señal del pacto de gracia, es una muestra de que ha sido injertado en Cristo, de que ha sido regenerado, de que sus pecados han sido perdonados, de su entrega a Dios por medio de Cristo para andar en novedad de vida. Pero no existe tal cosa como la regeneración en el bautismo. Simplemente no puede existir tal cosa, hermanos. Creer en la regeneración en el bautismo, hermanos, es contradecir totalmente la obra del Espíritu Santo y su soberanía de Él regenerar el corazón de los escogidos solamente. Porque si la regeneración viene por medio del bautismo, pues lo único que tenemos que hacer es bautizar a las personas, ¿no es cierto? Que al fin y al cabo, en ese acto mismo existe la regeneración. Lamentablemente, eso es lo que ha practicado la Iglesia Católica por muchos siglos. La regeneración bautismal. A través del acto mismo del bautismo, el niño es regenerado y pues, prácticamente ya queda dentro de la regeneración. Al ser regenerado, pues ese niño tiene que permanecer en gracia dentro de la iglesia, haciendo y practicando todos los sacramentos para que pueda ser salvo. No es así, hermanos. La regeneración no es por medio del bautismo. La regeneración viene por medio del Espíritu Santo solamente, y no en el acto mismo del bautismo. Hay unas citas que la confesión muestra o
escribe aquí, escribieron, hermanos, y yo quisiera que diéramos lectura a estas citas porque todo este párrafo de la confesión está avalado por citas bíblicas. Por ejemplo, no solo para admitir solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. Veamos lo que Pablo escribió a los corintios ahí para ver de qué manera. 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 nos dice de la siguiente manera: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora bien, aunque es cierto que muy posiblemente el apóstol Pablo tenía en mente en este versículo el bautismo espiritual de la regeneración del pecador, cuando la persona es perdonada, cuando es regenerada, aún así no podemos, hermanos, ignorar el hecho de que el bautismo en agua representa este bautismo espiritual y están de alguna manera estrechamente entrelazados, aun cuando sean diferentes, van de la mano y no pueden ser separados. Lamentablemente, uno de los errores comunes es separar el bautismo en agua del bautismo del Espíritu, y por esa razón muchos cristianos llegan a la conclusión de que el bautismo en agua sale sobrando, de que el bautismo en agua ahora es irrelevante, de que lo único que importa es ser bautizado con el Espíritu o ser perdonado o regenerado, y que el bautismo en agua en realidad no es necesario. Hermanos, ¿cómo no es necesario? Si no se puede tener lo uno sin tener lo otro. Están estrechamente unidos. Es como la mano y el guante. Así es el bautismo en agua con el bautismo espiritual de la regeneración del Espíritu Santo. Lo uno no puede funcionar sin lo otro. El guante por sí solo no puede hacer nada si la mano no lo está usando. Por lo tanto, el bautismo en agua es inseparable e indispensable para el bautismo espiritual. Y cuando Pablo nos dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, no solamente está hablando del bautismo espiritual, de esa regeneración del Espíritu Santo, pero también se refiere al bautismo en agua, que es parte, hermanos, de la ordenanza de Cristo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizamos porque es un mandato de Cristo, no para regenerar, porque nosotros no regeneramos a nadie, sino porque es un mandato que Él nos mandó a que hiciéramos. Y el resto lo hace el Espíritu Santo. La regeneración la hace el Espíritu Santo. Nosotros hacemos lo que podemos hacer y lo que Él nos mandó a hacer, pero lo demás lo hace el Espíritu Santo. Eso es lo único que nosotros hacemos, bautizar, y el bautismo espiritual, la regeneración, es obra y labor del Espíritu Santo. Bien, el segundo párrafo dice: sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia. Ahora vayamos a Romanos capítulo 4 versículo 11. Romanos 4, 11. Veamos lo que Pablo escribió aquí. Romanos 4, 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre
de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Notemos bien cómo Pablo, hermanos, relaciona la circuncisión con el sello y la señal que Dios le había mandado a Abraham y al pueblo de Israel, como un sello y una señal que estaría en su cuerpo. Como el apóstol Pablo muestra que este sello y señal era algo necesario para ellos. Y así como era necesario para ellos, ahora para nosotros es necesario el bautismo como un sello y una señal que llevamos en nuestro cuerpo de su injerto en Cristo. Gálatas 3:27. Vayamos a Gálatas capítulo 3 versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27, hermanos. Este texto es muy importante porque avala lo que yo estuve diciendo hace unos momentos. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, cuando nosotros nos bautizamos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos siendo bautizados realmente en Cristo. En Cristo estamos siendo bautizados. Y por lo tanto de Cristo hemos sido revestidos, como dice el apóstol Pablo. De su regeneración. Tito 3:5. Vamos a Tito capítulo 3 versículo 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En esos versículos el apóstol Pablo aborda el tema de la regeneración, y el bautismo en agua es un sello y una señal que apunta a esa regeneración. Que así como nuestro cuerpo ha recibido el agua y ha sido lavado con agua, así nuestro corazón también ha sido regenerado por el Espíritu Santo. A eso es lo que apunta el bautismo en agua. Y de la remisión de sus pecados. Vayamos a Marcos capítulo 1 versículo 4. Marcos 1:4. Veamos lo que dice Marcos 1:4. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es cierto, hermanos, que el bautismo de Juan era distinto al bautismo que Cristo mandó en Mateo capítulo 28, porque el bautismo de Juan era un bautismo directamente a los judíos, debido a que él venía preparando el camino para el Mesías. Pero aún así es importante ver cómo el bautismo está ligado al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque el bautismo, hermanos, debe generar o debe ser prueba de una persona que realmente se ha arrepentido, una persona que ha profesado creer en Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados y que ahora debe bautizarse, puede bautizarse. El arrepentimiento es necesario e indispensable para el bautismo. Eso es lo que dice la confesión. Y de su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para andar en novedad de vida. ¿Qué es lo que podemos ver en el texto de esto? Bueno, en Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6. Veamos cómo dice el apóstol Pablo
en estos textos, Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Notemos bien cómo el apóstol Pablo dice que todos los que son bautizados en Cristo Jesús en agua tienen que andar en novedad de vida o en vida nueva. Todo aquel que ha sido bautizado se espera de él o de ella que anden en vida nueva. Es el resultado, hermanos, del bautismo. El bautismo necesariamente demanda una vida nueva. Necesariamente demanda eso. Todo aquel que no anda en novedad de vida y ha sido bautizado es porque o no ha entendido esto o simplemente no ha sido regenerado. Pero el bautismo demanda novedad de vida, hermanos. Es inescapable esto. Es inescapable. Este sacramento, por institución de Cristo mismo, debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. Y aquí en esta parte vemos el texto de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que leímos al inicio de este mensaje. Que Cristo les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el bautismo, hermanos, en agua debe practicarse siempre hasta que Cristo venga. Este sacramento, dice la confesión, debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. Ese sacramento debe ser practicado hasta que Cristo venga. No hay tal cosa como terminar este bautismo dentro de 50 años o 100 años que ya no más se practique. No. Cristo dijo que esta ordenanza o este sacramento tenía que continuarse hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Por lo tanto, todas aquellas iglesias que minimizan el bautismo en agua, hermanos, o simplemente lo ignoran, diciendo que el bautismo en agua no es importante, es porque muy posiblemente no han comprendido su importancia. Y en esta mañana hemos visto su significado, hemos visto lo que significa, hemos visto que el bautismo en sí no regenera a nadie, pero el bautismo, hermanos, demanda que la persona que ha sido bautizado y bautizada viva de la manera como su bautismo demanda, en vida nueva. Si la persona bautizada no vive una vida nueva, hermanos, algo anda mal, algo anda terriblemente mal. O posiblemente no ha entendido el significado del bautismo, o posiblemente no ha sido regenerado. Pongámonos aquí en este momento.